Hoy estaremos hablando sobre el tema de las variables, pero la parte número 2, porque anteriormente habíamos visto qué son las variables, cómo se inicializan, cómo se crean, cómo podemos asignar el nombre, en qué tipo de datos podemos almacenarles a una variable. Miramos también una pequeña parte de cómo acceder a sus datos, ya sea que tengamos un dato tipo string. Vimos también cómo inicializarlas y etcétera, ¿no? Ya teniendo en claro que una variable es un espacio en memoria que ocupa nuestro ordenador, en este caso, donde nosotros le vamos a almacenar datos, ¿ya? Y esos dichos datos van a tener una ubicación en memoria, ¿ya? Entonces, ya viendo esto, vámonos a una pequeña presentación que hice por acá, donde vamos a ver las variables, no la parte 2 porque ya la parte 3 vamos a ver ejercicios sobre el tema de las variables en Python y vamos a seguir conociendo más sobre las variables en Python, ¿ya? Entonces, ya dicho esto, pues podemos ya de una vez em, comenzar. Bueno, abrimos nuestro idle en Python. Y ya sabiendo que podemos, ya sabiendo crear una variable, un ejemplo 87, la llamamos a 87, que ve un ejemplo que es igual a 7, decimos que A más B, 97, ya sabiendo interactuar con dichas variables. em, Anteriormente yo les había hablado sobre la creación de variables con palabras reservadas de Python, un ejemplo que print, que sea igual a un ejemplo a en Word, a Word, démoslo así, Word. Bueno, y si nosotros imprimimos ese print, mire lo que nos va a dar, ¿ya? Eso es un mal uso, ¿por qué? Porque print es un método que viene ya en Python, lo que nos permite es imprimir dicho dato o imprimir en pantalla lo que nosotros queramos mandar a imprimir. Un ejemplo, si ahorita queremos imprimir un ejemplo, estas letras, mire, vea, tenemos aquí un type error, nos va a dar un type error. ¿Por qué? Porque ya le habíamos asignado en la línea número 1 aquí que print va a ser igual a Word. Y ahorita ya no podemos mandar a imprimir en print su método, lo que va por dentro, el tipo de dato que nosotros queramos, ¿ya? Un ejemplo, si hiciste eso, es un mal uso, no te recomiendo hacer uso del print como una variable, o sea, palabras reservadas en Python. Y si lo hiciste y no sabes cómo borrar dicho dato que le metiste al print, entonces lo único que debes hacer es esto. En un del, el método del significa borrar. En ese caso vamos a borrar una variable, o sea, el tipo de dato que tiene dentro en el prim. Un ejemplo, hacemos un del prim y ahorita sí podemos imprimir lo que nosotros queramos, lo que nosotros le mandemos al prim. Un ejemplo, hello world and the bug. Y miren, nos los imprime totalmente bien, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta al crear variables, un ejemplo j que sea igual a b y b que sea igual a k que sea igual a 54. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Si imprimo j, me va a dar esto. Si imprimo v, me va a dar esto. Si imprimo k, me va a dar 54. ¿Por qué? Porque le estoy asignando el mismo valor a todas estas variables. ¿Por qué razón? Porque le estamos diciendo que j va a ser igual a b y b va a ser igual a k y k es igual a 54. O sea que 54 toma todas las variables en dicho caso que nosotros le asignemos, ¿ya? Ahora, en, ya hablándoles un poquito más avanzado, un ejemplo, tenemos una variable que sea igual a un ejemplo a, coloquémoslo por acá, the word, ¿no? Un ejemplo,
queremos ver el tamaño de dicha variable, ¿ya? Un ejemplo, aquí de tamaño podemos decir que tiene 1, 2, 3, 4 contando con el espacio, 5, 6, 7, 8, como 9 creo. Para saber utilizamos el método lem. Lem que permite mirar que el tamaño de un método de, em, el tamaño de dicha cadena de caracteres, porque, por ejemplo, esto es una cadena de caracteres, lo toma como un tipo string, ¿ya? Eso lo veremos más adelante para entenderlo, pero mientras vamos a ver las variables y qué tenemos para las variables, ¿no? Entonces decimos len y metemos aquí variables, queremos saber cuál es el tamaño de variables. Mira, aquí tenemos 9, ¿ya? Y un ejemplo, queremos mirar cuál es su índice, un ejemplo, el índice de t, ya de t, o sea, de acá, ya mirando que el índice, eso es lo que lo compone en Python. En programación, más que todo, los índices comienzan desde el 0 hasta el de, tamaño de dicho dato, ¿ya? Un ejemplo, queremos acceder, un ejemplo, a la t de la variable. Decimos variable, y entre corchetes le estamos asignando, o sea, le estamos diciendo que queremos acceder a algún valor en específico, un ejemplo aquí a la t, pero ¿cómo hacemos esos datos específicos? Acuérdense con sus índices que lo acabo de explicar anteriormente. Ya, un ejemplo, el índice de t, lógicamente va a ser 0. ¿Por qué? Porque de ahí comienza la cadena de caracteres. Un ejemplo, si llamamos a 0, variable 0, miren, nos va a dar la t, porque la t es el 0 en su índice. Si llamamos un ejemplo, variable 1, mire lo que va a pasar. Nos va a llamar a la h. Decimos variable 2. Mire, quiero escribir mal, variable 3. Mire, ¿qué es lo que pasó aquí? Ya después de llamar a estas tres índices, el 0, el 1 y el 2, después de eso va un espacio. Este espacio se cuenta como vacío, un vacío, y por eso me manda en dos comillas simples vacías, porque ahí me está diciendo que hay un espacio y que mandamos a imprimir en, mandamos a imprimir en variable número 4, mire que nos va a imprimir lo siguiente, la W. Y si seguimos así sucesivamente, el 5, variable, el 6, mencionando 6, perfecto, 6. Y así sucesivamente vamos a imprimir o acceder a cada uno de esos datos que tenemos en nuestra variable, ¿ya? Tenemos que tener en claro que cuando asignamos una variable, esta tiene una ubicación en memoria, ya sea en números, ya sea en tipo de dato texto, ya sea en texto, perdón, ahí me fue la N, B, que es igual a un ejemplo, esto. Cada uno tiene una ubicación en memoria. ¿Cuál es esa ubicación en memoria? O sea, viene siendo su dirección. ¿Cómo sabemos su dirección? Un ejemplo, hagamos acá un ejemplo que i va a ser igual a 87, ¿no? Y tenemos que n va a ser igual a 78, ¿ya? Hagamos un print por acá. Hacemos un print llamando esa variable, un ejemplo. No, pero primero vamos a colocar un texto. Dirección, la dirección, la dirección de ubicación en espacio, en memoria, es, y llamamos por acá, usamos la palabra reservada id, ¿ya? Y entre paréntesis le pasamos dicha variable.
En este caso vamos a ver la de I, ¿ya? Miren lo que nos va a aparecer ahorita. Un sintaxis error. Sí, perfecto, perdón. Recopio esto acá y lo vuelvo a corregir. Por acá, por acá, por acá. Copiamos. Aquí sería después de esto. Y mandamos a imprimir. Después de esto, ¿por qué? Aquí falta imprimir. Y decimos y coma, aquí sería una coma y el ID. Bueno, perfecto. Entonces acá colocamos el print y nos está dando otro sintaxis error porque nos estoy dejando la coma y el ID. Entonces volvemos a imprimir print. Aquí está. Nos dice, la dirección de ubicación en espacio de memoria es 87, o sea, primero mandamos a llamar el dato, que es 87 de ahí, y la dirección de ubicación en memoria es 38, 31, 264. Hagamos ahora lo mismo con la variable n. Decimos, primero llamamos a n, o no llamemos a n, aquí de una vez mandamos el id, nomás lo separamos que con coma. Y hacemos el print. Un ejemplo por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, hagamos el print. Print. Hacemos aquí la dirección de ubicación en espacio memoria es. Y mandamos a imprimir. Mira, aquí nos está diciendo la dirección de ubicación en espacio memoria es 38, 31, 120. Mire que cambian. Cada ubicación en memoria cambia. ¿Ya? Depende del tipo de dato, no, la cantidad puede ser también, o el dato que nosotros almacenemos. Porque, por un ejemplo, en memoria en esta nos dio 38, 38, 31, 164, y aquí 38, 31, 120, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta este método que nos dice cuál es la ubicación en memoria de dicho variable, ¿no? De dicha variable, ¿ya? Tenemos que practicar muy bien esto, ¿ya? Para saber qué ubicación ocupa en dicha variable, si queremos ver en su ID, ¿ya? Y todo eso. Entonces, también podemos hacer otra cosa, un ejemplo, podemos decir en AJ, un ejemplo que sea igual a, coloquémosle cualquier letra. Bueno, ahorita vamos, mejor dicho, AJ, que un ejemplo va a ser letra. Ya, y aquí vamos a imprimir algo. Vamos a imprimir print, vamos a mandar a llamar a AJ, ¿ya? Y nos da letra. Si acá tenemos otra variable AH, un ejemplo que sea un número, queremos mandarlo a imprimir los dos, las dos variables, hacemos lo siguiente. En la otra variable llamada AJ, coma, y AH. Mire, letra 77. Mandamos a imprimir las dos variables en un print, separadas por coma. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, mire, AJ y un espacio H nos va a dar un sintaxis error. Porque cuando queremos y mandar a imprimir varias variables, hacemos del uso de la coma. Un ejemplo, AJ, coma AH. Y así nos va a dar. Un ejemplo, acá tenemos en H tenemos, vamos a ver una JO, un ejemplo que sea de 79. Y aquí en print vamos a hacerle una suma. ¿Ya? Puedo crear una variable en hacer la suma, pero vamos a hacerlo aquí mediante el print. Un ejemplo H, un ejemplo por lo que tiene HO. Mire, nos va a dar 6083. Y si yo fuera hecho una variable llamada resultado, que va a ser AJ por JO, mire lo que pasa aquí. Y mandamos a imprimir resultado, nos da la
flexibilidad o simplicidad al hacer dicha operación, porque aquí, almacenamos lo que dé la multiplicación de AH y JO, y esto lo almacenamos en una variable llamada resultado, y nomás lo que hacemos es imprimir el resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué más podría ser? Ya un ejemplo, tenemos una variable llamada números, que van a ser igual a 87, 89, ¿ya? Y si llamamos a números, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire que aquí dejé un guión abajo y aquí en Python la variable me lo interpretó como si fuera una unión o dicho espacio o me ignoró ese guión abajo. Mire, nos dio 87, 87982. Pero si yo otra vez, veamos la reasignación en variable. Un ejemplo, en números tenemos 87,982 y le volvemos a reasignar un ejemplo. Ya no quiero que me dé un número, sino que me dé un texto, un ejemplo. Texto. Le volvemos y reasignamos dicha variable y la volvemos a llamar. Y nos da texto. Podemos reasignar cada vez. Un ejemplo, ya no quiero que número sea texto, sino que sea un dato booleano. Un ejemplo, false. Ya volvemos a imprimir números. Perdón, me equivoqué. Números y no var false. La reasignación de variables. ¿Por qué tenemos la reasignación de variables? Porque tenemos que tener en claro que las variables, hay variables, hay variables locales y variables no locales. O podemos decir variables globales y locales. ¿Ya? Las variables globales son las que su dato. Y se me olvidaba también. Un ejemplo, en Python queremos hacer algún comentario. ¿Qué es comentario? En los comentarios se utiliza más que todo como para dar instrucciones de lo que estamos haciendo en nuestro programa, para que el usuario, un ejemplo, que esté mirando nuestro programa o lo vaya a utilizar, sepa qué nosotros utilizamos o qué instrucciones estuvimos haciendo. Para hacer comentarios en Python nomás, hace falta nomás en colocar un numeral, ¿ya? Y un ejemplo, aquí podemos hacer un comentario en nosotros que queramos. Un ejemplo, comentario número 1. Mire, Python me lo interpreta como un comentario, no me da ningún error y no me lo toma como variable ni nada, sino que es como un comentario que se queda a medida que nosotros vamos haciendo nuestro programa. Como les venía diciendo, las variables globales vienen siendo las variables que toman un espacio en memoria en el ordenador, ¿no? O en dicho bloque de código, y lo que va a pasar es que las variables globales se toman en cuenta cuando están en otro bloque de código. Un ejemplo, un ejemplo, aquí tenemos A, ¿no? Por acá un ejemplo tenemos B, o sea, dos bloques diferentes. Si yo tomo A en este bloque B, obviamente las variables ya no van a ser iguales. Un ejemplo, las variables locales también podemos verlas cuando hacemos una función. Eso lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque en el tema de la función podemos reasignar volver a utilizar una variable anteriormente antes de crear la función con el mismo nombre, pero no va a ser igual, no va a determinar que va a ser igual a la que tenemos anteriormente, ¿ya? Entonces, esa es la explicación. Y ya lo de los comentarios, un ejemplo, comentario, y podemos hacer múltiples comentarios. Un ejemplo, si queremos hacer múltiples comentarios, hacemos esto. Mire, hola, hello, taca, taca, taca. Aquí coloquemos demasiado texto. Un ejemplo, si queremos hacer un tipo comentario bastante largo y volvemos a cerrar con 3 comillas dobles. ¿Ya? Con las 3 comillitas inicializamos y con las 3 comillitas finalizamos. Si le damos enter, perdón, aquí me lo tomo como texto porque estoy aquí en el intérprete, pero un ejemplo, vámonos a
En un ejemplo, vámonos aquí a un dato. Bueno, tenemos un ejemplo acá, ¿no? Que les venía explicando. Y supuestamente aquí yo tengo una instrucción, un ejemplo que A va a ser igual a 8, ¿ya? ¿Qué pasa allí? Allí me lo estoy interpretando como dicho comentario, porque un ejemplo, si yo mando a imprimir, si un ejemplo, yo mando a imprimir A en un F5, guardamos, em, le colocamos cualquier cosa. Mire lo que va a pasar acá. Nos va a dar un name error. ¿Por qué? Porque A no está definida, pero estamos diciendo que A es igual a 8. ¿Por qué? Porque lo encerramos entre estas comillas triples, ¿ya? Lo que hace es, lo que hace es hacer comentarios múltiples o largos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, un ejemplo, si acá colocamos, y mire si colocamos acá un ejemplo, A que sea igual a 8, a 7, y mandamos a imprimir, mandamos a compilar esto, mire que nos va a dar 7, ¿ya? Entonces, ya teniendo en cuenta, acuérdense de dirección de ubicación de memoria de dicha variable, len, utilizamos por acá, creo, donde está, em, bueno, acá hagamos un ejemplito, un ejemplo, A que sea igual a números, ¿ya? Perdón, A que sea igual a números, y decimos len, quiero ver qué tamaño es A, y mire lo que pasa acá. Nos da un type error, ¿por qué? Porque el objeto que tenemos o dato es de tipo in. ¿Cómo sabemos que es de tipo in? Porque mandamos a imprimir, un ejemplo, imprint, un type, con type estamos viendo que nos imprima qué tipo de dato es A. Y mire, si nos mandamos a imprimir es de clase de tipo in. Entonces, con esto no podemos hacer uso del método len. Del len solo cuando tenemos texto, o sea, un string, ¿no? Entonces, si colocamos acá, hacemos esto y le asignamos en un ejemplo A y nos va a dar 24 porque el 24 es el número de tamaño de esta variable llamada A, ¿ya? Em, Creo que hasta aquí va a ser el video, ya lo he tomado muy largo. Em, entonces, quedamos hasta aquí y el próximo video vamos a estar viendo la variable es parte 3 pero que va a ser ejercicios para nosotros poder hacerlos, interactuar y saber su manejo de variables, ¿ya? Entonces, em, thank you y no olvides practicar lo aprendido. Dicho esto, nos vemos en otro video. Bye.